Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a dar inicio a esta transmisión. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Señor Dios, venimos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador. Te damos las gracias por todo lo que has hecho hasta el día de hoy por nosotros. Gracias, Señor. Vamos a escuchar tu palabra. Te rogamos por tu sabiduría, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Y mis hermanitos sean edificados, Señor, con esta enseñanza en esta mañana. Muchas gracias, Señor. Recibe la honra, la gloria por siempre, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy veremos Gálatas capítulo 2, desde el verso 1. El título de esta transmisión es Ya no vivo yo. Dice así la palabra de Dios, Gálatas 2, 1. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Subí debido a una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, a pesar de los falsos hermanos que habían introducido entre nosotros a escondidas, para espiar nuestra libertad, la que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. A los tales, ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciera con vosotros. Amén, hermanitos. Bueno, como se ha visto desde el primer capítulo de Gálatas, la batalla de Pablo por hacer ver la verdad acerca del evangelio, hermanitos, en contraposición a los falsos. Y nuevamente viene a mencionar acerca de cómo él había recibido el evangelio. Vimos el día de ayer que lo recibió por revelación del Señor Jesús, sin que nadie se lo haya enseñado. Eso viene también reiterado en el capítulo 1 que vimos ayer, verso 12. Se lo leo rápidamente. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Habla del evangelio. Este evangelio que no es de hombres, sino de Dios. Por lo tanto, los que lo querían cambiar o distorsionar, hermanos amados, claramente eran falsos. Y ya vimos de que aquel que anuncie un evangelio diferente, pues sea anatema, sea maldito. Eso es lo que está escrito en el capítulo 1, versículo 8. Ahora, hermanitos, hace también hincapié de que sí fue a Jerusalén después de 14 años de lo que había narrado antes, y no recibió de los apóstoles nada más. Y también habla de Tito. Esto, hermanitos amados, también se menciona en el libro de Hechos, que por causa de Tito tuvo graves problemas. Al final, hermanitos, de su libertad, este Pablo fue acusado de que metió a Tito al templo, y fue la causa por la que lo arrestaron, y de ahí en adelante jamás volvió a ser libre, sino que entró en un proceso, hermanitos, y ahí terminó ejecutado pasado tiempo, hermanos amados. Y todo por los judíos, los que estaban, hermanitos, opuestos a él. Aún así, hermanitos, amamos a Israel, amamos a nuestros hermanos judíos. Muy bien. Ahora, hermanitos, lo que dice el verso 4. A pesar de los falsos hermanos que se habían introducido entre nosotros escondidas para espiar nuestra libertad, la que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. ¿Quiénes eran esos falsos hermanos? Hermanitos, eran judíos de origen que aparentemente habían recibido a Cristo, creído en Hamashiach, el Señor Jesús, y eran tomados en cuenta como hermanos, pero no eran legítimos, sino que estaban para espiar, como dice aquí, nuestra libertad. O sea, estaban para ver qué hacían los nuevos cristianos, que eran antes idólatras, antes paganos,
Y ahora se les habla de un evangelio, de una salvación en Cristo. Y hermanitos, pues estos falsos hermanos eran judíos. No eran brujos, hermanitos, no eran satanistas, no eran caldeos, no eran idólatras, eran judíos. Y estaban opuestos a la predicación de Pablo. Todo esto, hermanitos, por el peligro que ya se ha mencionado de predicar un evangelio diferente. Estos judíos, estos espías, imponían que se tenía que guardar la ley, que se tenían que circuncidar como los judíos y muchas cosas más, hermanitos. Y esto era la batalla de Pablo. Ahora, mis hermanitos, verso 6. Pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí pues los de reputación, nada nuevo me comunicaron. O sea, los hermanos, también los importantes. Nada le comunicaron. No le enseñaron, no le transmitieron, no lo discipularon acerca del evangelio, hermanitos. No, él lo recibió directamente del Señor Jesús. Por eso menciona esto. Ahora el 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, o sea, para los gentiles, no judíos, como a Pedro el de la circuncisión. Pedro, hermanitos, predicaba a judíos, Pablo a no judíos. Claro que también Pablo predicaba en sinagogas, pero la mayoría de judíos no lo recibían, sino gente no judía. 8. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, ya hablamos de Jacobo, hermanitos, hermano carnal o medio hermano del Señor Jesús. Cefas era Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión, o sea, judíos. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también me apresuré a cumplir con diligencia. Estos tres hermanitos, como dice aquí, considerados como columnas, Jacobo, Pedro, Juan, hermanos amados, ellos no transfirieron, no discipularon a Pablo. Le reitero, solamente dieron una instrucción, lo que dice el verso 10, que se acuerden de los pobres. Eso fue todo y la única instrucción. Lo demás, Pablo sabía hacerlo bien porque el Señor Jesús le reveló el evangelio. Ahora leemos desde el verso 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, lo reprendí cara a cara porque era de condenar. Aquí, hermanitos, no habla de una disputa, una contienda, una división. Solamente fue una confrontación. Ni siquiera se tornó en discusión. No discutieron Pablo con Pedro. Esto, hermanitos amados, veremos la causa. Solamente menciona que lo reprendió y claro, enfrente de todos, hermanitos. Dice nuevamente el 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía lo reprendí cara a cara porque era de condenar. ¿Qué hizo Pedro, hermanitos, para que Pablo lo reprendiera? No porque Pablo fuera más importante, tuviera más jerarquía o lo humillara públicamente. No era cuestión, hermanitos, de algo carnal de parte de Pablo, sino algo que pasó con Pedro debido a su humanidad. Pero vamos a verlo. Dice el verso 12, pues antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Ya vimos, hermanitos, el verso 9, Jacobo, Pedro y Juan estaban dedicados a predicar a los de la circuncisión, o sea, judíos. Pedro, Jacobo y Juan. Ahora menciona que Pedro,
por así decir, hermanitos, fue a Antioquía, se adelantó, no había nadie más con él. O sea, no estaba Juan y no estaba Jacobo, todavía. Como que si él hubiera ido a Antioquía solo. Y él comía con los no judíos, con los gentiles, con los hermanitos, los cristianos, felices hermanitos, convivía él con ellos con él. Y pues todo estaba en orden, aparentemente. Pero aclara el verso 12. Pero después que llegaron, se retraía y se apartaba porque tenían miedo de los de la circuncisión. Le voy a leer todo el 12 para hacerlo más claro. Pues antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, o sea que predicaba a judíos, comía Pedro con los gentiles. Feliz, hermanitos. Pero después, dice, que llegaron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. O sea, esto, hermanitos, no parece grave, pero sí era algo que tenía que corregirse. Pedro, pues, en ese amor en Cristo, lleno del Espíritu Santo, comía, ahí estaba Pablo, ahí estaban cristianos, no judíos, no circuncidados, y Pedro feliz comiendo con ellos. Oh, pero llegaron hermanos de parte de Jacobo, y claro, ellos siendo judíos, celosos de la ley, ahora Pedro les tenía miedo, y desde que llegaron ya no comió con los cristianos gentiles. Se retraía, dice aquí, se apartaba. ¿Por qué? Porque tenía miedo de los de la circuncisión. O sea, que le dijeran, tú, siendo judío, ¿por qué comes con estos que no son judíos? Acuérdese que el Señor Jesús mismo fue criticado, que era bebedor de vino y comía con publicanos y pecadores. ¿Se acuerda usted? Era algo grave para ellos. Pero el Señor Jesús es cuando dijo que el médico no es para los sanos, sino para los enfermos, y que Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Por eso ese contacto con los pecadores. Pero sin embargo, nuestro Señor Jesús mismo admitió que Él había sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él no le predicó a gentiles, hermanitos, sino a judíos descarriados. Y entre ellos, claro, era Mateo, también llamado Leví, y él era de la tribu de Leví. Entonces, mis hermanitos, lo veían grave, y Pedro, pues, vamos a decirlo así, como que fingía. Comía bien con los no judíos, llegan los que son de los judíos, cristianos, y ahora se apartaba. Y esto es lo que reprendió Pablo. Dice, versículo 13, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. O sea, tratar bien a cristianos no judíos, y ahora tratarlos diferente cuando aparecen cristianos judíos. 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, y esto fue la reprensión ya mencionada, y enfrente de todos mis hermanitos, ¿qué le dijo? Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? O sea, con esa simulación daba a entender que los gentiles, al no ser tratados por él, era porque ellos no habían cumplido ley. Y eso daba a entender que también los obligaba, tienen que judaizarse. Cuando oímos esa expresión, hermanitos, judaizarse, es lo mismo que hacerse judíos. O sea, un gentil idólatra toda su vida, de cualquier nacionalidad menos judíos, que venía a los pies de Cristo, venía con esa libertad, con ese gozo, con ese primer amor, y se encontraba con un cristiano judío. Este cristiano judío le podía decir, tienes que guardar la ley,
tienes que circuncidarte, tienes que hacer esto. Y hermanitos amados, se perdía la esencia del evangelio, que es por fe y es por gracia y no por ley. Entonces, hermanitos, esa era la disputa de aquel tiempo. Ahora por eso dice, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? 15. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. O sea, no idólatras, no hacen lo que los gentiles. 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie, hermanitos, será justificado. O sea, seguir los 613 mandamientos del Antiguo Testamento no iba a justificar a nadie. Al contrario, se entraba en maldición. Una maldición escrita, hermanitos, en la ley que decía, maldito el que no cumpla todos estos mandamientos. O sea, si un judío guardaba la ley, se esmeraba en guardar los mandamientos, pero de esos 613 le faltaban 10, le faltaban 5 mandamientos, entraba en la maldición de la ley. O sea, no cumplía todos en absoluto, entraba en la maldición de la ley. A eso se refiere, hermanitos, en cuanto a que por la ley nadie sería justificado. Pero ahora sigue diciendo, verso 17. Ahora bien, si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros resultamos ser pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? De ninguna manera. O sea, hermanitos, el Señor es santo, santo, santo. Y ya que se justifica a los pecadores por medio de la fe, no por eso el Señor es ministro de pecado. De ninguna manera, mis hermanos. Ahora el 18. Porque si las cosas que destruí, ¿de qué cosas habla? Bueno, sus credenciales como judío. Las mismas vuelvo a edificar, transgresor, me hago. O sea, él predicaba, sí, la ley, claro que es buena. En otra parte dice, es buena, santa y justa. El apóstol Pablo lo mencionó. Pero ahora está predicando algo mejor, que la fe en que Jesucristo justifica y verdaderamente salva. O sea, como judío, destruyó algo, lo anterior, su vida anterior y hasta sus credenciales. ¿Y cómo otra vez va a volver a retomar lo de ser judío, lo de la ley? Entonces, por eso dice así, porque si las cosas que destruí, habla de su vida, las mismas vuelvo a edificar, o sea, esa ley a la que dejó atrás, ahora lo vuelve a retomar, dice, transgresor me hago. Y eso, hermanitos, también se aplica para nosotros. ¿Cómo? Si uno deja lo ineficaz, lo que ya no sirve, y hermanos amados, ahora en Cristo es salvo, tiene la palabra, el evangelio verdadero, y vuelve a retomar algo antiguo, se hace transgresor. Entonces, hermanitos, a eso se refiere Pablo. Ahora, verso 19. Yo por la ley morí para la ley, a fin de vivir para Dios. Y el verso 20, hermanitos, hasta puede tratar de memorizarlo, se lo deja de tarea. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, con Cristo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, estando vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanitos, es profundo este verso, es doctrinal, es espiritual, es algo profundo. Trataré de explicarlo lo más sencillo posible, mis hermanos. Vamos por partes. Verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Dice en Romanos, capítulo 5, hermanitos,
de que sí fue uno crucificado y sepultado juntamente con Cristo. Y también juntamente con Cristo resucitó. Alude al bautismo en agua y cuando uno sale del agua. Ahora dice, hermanitos, que fuimos bautizados en su muerte. O sea, como que si cuando Él murió en la cruz, también nosotros hubiéramos muerto con Él en la cruz. Por eso dice también la Escritura que estamos muertos al pecado. Y esto es verdad, hermanitos. Cuando usted confesó sus pecados, se arrepintió y bautizó en agua, murió a los pecados, murió al viejo hombre, hermanitos. Y ese hombre fue sepultado simbólicamente y espiritualmente en el agua y sale como nueva criatura en Cristo. Bueno, aquí menciona, hermanitos, el 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Como que si uno también, hermanitos, literalmente se hubiera crucificado allí con Cristo. Dice, y ya no vivo yo. O sea, se refiere al viejo hombre, al hombre que pecaba, pues, o a la vieja criatura o vieja naturaleza. Ya murió. ¿Murió cuándo? En el bautismo, en agua. Ahí murió. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora, como decimos que el Señor está en nuestro corazón, que le recibimos, que Él es nuestro Señor, nuestro único Salvador y suficiente Salvador, ahora Cristo vive en nosotros. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, o sea, estando vivo humanamente, lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, hermanitos amados, Él cree en el Señor Jesús, tiene fe en el Hijo de Dios, y eso lo conlleva a servirle, a seguirle, a obedecerle. Vivir en la fe del Hijo de Dios. Dice, el cual me amó. Nos amó de tal manera el Padre, también el Hijo nos amó. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. También, hermanitos, este verso incluye para nosotros cierta aplicación. Cuando nosotros ya dimos nuestra vida, entregamos nuestra vida al Señor Jesús y también ya nos bautizamos en agua, que equivale a nacer del agua y del Espíritu. Ahora, mis hermanitos, se aplica una verdad y una realidad espiritual en nosotros. Para esto le hago referencia de las palabras que dijo Juan el Bautista. Él llegó a decir, no le voy a decir todo el contexto, solamente esta parte. Él dijo, es necesario que Él crezca, o sea que Cristo crezca, y yo mengüe. Eso porque le decían los discípulos, ¿sabes qué? Los discípulos de Jesús bautizan más que tú y todos van a Él. Y Él admitió, Él tiene que crecer, yo no soy Hamashiach, Él es Hamashiach, yo solamente soy una voz. Y es necesario que Él siga creciendo y que yo vaya menguando o disminuyendo. Esto equivale, hermanitos, espiritualmente en nuestra vida, que cada día vayamos muriendo más y más. Hermanitos, en cuanto a la palabra muerte, hay varias aplicaciones. Por ejemplo, decía el apóstol Pablo que somos contados como ovejas de matadero, como si nuestro destino fuera llegar a la muerte por causa de Cristo, por causa del Evangelio de Cristo. Bueno, varias aplicaciones tiene esto en cuanto al tema de la muerte en nosotros. Pero cuando dice, hermanos amados, cada día muero en otra parte, y aquí dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. O sea, yo ya morí al viejo hombre, ya renuncié a mi vida, morí al pecado. Y si estoy vivo, dice, más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, o sea, estando vivo todavía, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y lo podemos asimilar de esta manera, hermanitos, también haciendo alusión a lo que dijo Juan el Bautista. Cada día menguamos. O sea,
va habiendo menos de nosotros y más de Cristo en nosotros. O sea, siendo nosotros nueva criatura y hermanitos viviendo Cristo en nosotros, vamos dando lugar cada día a Cristo, vamos renunciando más y más y más, vamos dejando nuestra carnalidad, nuestra humanidad, por someternos al Señor, a su palabra, a la fe en el Hijo de Dios. Y hermanitos, vamos menguando. A ese grado decía Pablo, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ya no vivo yo. O sea, el viejo Pablo, Saulo, el que pecaba, el que hacía maldad, ya no vive. Ya murió. Ahora Cristo vive en él. Podemos decir nosotros lo mismo, hermanitos. Ese viejo hombre, lo que éramos en nuestro pasado, ya morimos. Ya no somos así. Ya no somos muertos. No estamos muertos en delitos y pecados como antes. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo y ya no vivimos nosotros. Ahora vive Cristo en nosotros. ¿Por qué, mis hermanitos? Porque cada día nos sometemos a su palabra. Quiere decir, ya no hacemos lo que queremos, lo que deseamos. Ya no somos lo que éramos. Ahora es Cristo en nosotros. Y haciendo alusión a las palabras de Juan, cada día vamos menguando y Cristo va siendo más grande en nosotros. Y en otras palabras, cada día nos parecemos más a Cristo y dejamos de ser lo que éramos antes. ¿Por qué? Porque estamos crucificados juntamente con Cristo. Y ahora fíjese lo que dice: y lo que ahora vivo en la carne, estando vivo pues, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, estamos vivos, Pablo está vivo, pero todo por fe y todo por Cristo Jesús. Dice: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo lo aplicamos, mis hermanos amados, a nuestra vida? Podemos decir cada día, porque también está escrito: cada día muero por causa de Cristo, lo dijo Pablo. Podemos decir nosotros: ya no se nota quién éramos. Nuestra personalidad ya no se nota tanto. Temperamento, carácter, ya no. Porque domina más Cristo en nuestro carácter, en nuestra vida, alma, corazón, espíritu, todo. Domina más Él. No, hermanitos, que hayamos perdido nuestra personalidad, identidad, carácter. No, no habla de eso. Sino que nos hemos sometido tanto a Cristo, que ahora es Cristo en nosotros, y lo que éramos ya no se nota. Imagínense, mis hermanitos, se lo pongo como ejemplo. Todos conocemos a Pedro, la historia de Pedro, las cosas que vivió Pedro. Y hermanos amados, lo conocemos en su debilidad, cuando negó al Señor, cuando era temperamental, cuando cortó la oreja del soldado que iba a arrestar al Señor Jesús. Todo ello, se puede decir que lo conocemos en sus debilidades. Ahora, hermanitos, que ya fue lleno del Espíritu Santo, y ahora, claro, estamos viendo esta confrontación que nos tocó ver hoy en este capítulo 2 de Pablo contra Pedro, pero bueno, eso se resolvió, gracias a Dios. Pero volviendo al caso y persona de Pedro, después de ser lleno del Espíritu Santo, ya no vemos a ese Pedro débil en la carne, que entró en tentación para negar al Señor Jesús 3 veces, que se acobardó, se llenó de miedo y negó al Señor. Ya no, ese Pedro ya quedó atrás. Ahora vemos un Pedro que predica a 4,000, a 5,000, que ya no tiene miedo. Ahora podemos decir de Pedro que ahora se reflejaba Cristo en Pedro. Ya no se notaba la personalidad de Pedro como individuo. Ahora era Cristo en Pedro, como lo era en Pablo. Y ahora lo que antes era Pedro se va quedando atrás. Ya no se nota, porque ahora también, igual en nosotros, mis hermanos, ya no se nota lo que éramos antes. Ya pasó.
Quiere decir, cada día nos parecemos más a Cristo. Cada día vivimos, aún estando en este cuerpo, lo que dice: lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Así nosotros, estando vivos, hermanitos, estamos menguando a nuestro yo. ¿Por qué? Porque cada día nos sometemos más al Señor. Podremos decir en algún punto: ya no vivo yo. Yo morí desde hace cuándo. Ya no me parezco al de antes, al yo de antes. Ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo estando así, en carne pues, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Me someto todos los días a Él. O sea, podemos decir lo que también Juan el Bautista dijo: es necesario que Él crezca, ahora lo aplicamos, en mí, y que yo vaya desapareciendo. Ya no me parezca yo, ya no viva yo. A tal grado que quedamos crucificados juntamente con Cristo, morimos juntamente con Cristo, resucitamos juntamente con Cristo, espiritualmente, y claro, un día, literalmente. Y hermanitos, ¿por qué? Esta es nuestra meta, nuestro objetivo. Cada día que oímos la palabra de Dios, Dios nos transforma. Nos sometemos a su palabra que escuchamos y aprendemos, y van desapareciendo cosas de nuestra propia vida o personalidad. Lo enojón, lo delicado, lo irritable, lo envidioso, lo celoso, lo corajudo, lo temeroso, lo miedoso, lo iracundo, lo celoso, está desapareciendo día con día. Y llegaremos, hermanitos, qué bueno, esto es posible, antes del arrebatamiento, ya que en el arrebatamiento nuestro cuerpo será transformado a incorruptible, o sea, ya no puede ni ensuciarse ni pecar. Lo bueno sería, mis hermanitos, que como Pablo se atrevía a decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, que nosotros podamos decir antes del arrebatamiento: ya no vivo yo, yo me acabé, mi yo, mi ego, ya pasó, ahora solo Cristo vive en mí. Oh, hermanitos, decir eso, declarar eso, sería muy hermoso, porque hemos sometido nuestra vida al Señor. Ahora dice, mis hermanitos, le conecto el 20 con el 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, estando vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley viniera la justicia, entonces en vano murió Cristo. Y acuérdense lo que se ha mencionado, también ayer se dijo, que esta distorsión, este desvío que trataban de hacer estas personas falsas, era mezclar ley con gracia. Mezclar, hermanitos, la ley con los nuevos cristianos. Circuncídense, les decían, guarden la ley de Moisés, les decían, pero estos no eran judíos, eran gentiles. Y solamente la fe en Cristo Jesús los podía justificar sin las obras de los mandamientos de la ley. Ahora, no desechamos los mandamientos del Antiguo Testamento. No, mis hermanitos, los reafirmamos y los cumplimos más allá. Porque también hay una ley, hermanitos, en la Biblia que se llama la ley del amor. Y esto quiere decir que todo lo que se pide y que nos concierne y nos involucra, hoy lo hacemos, no por ley, sino porque amamos a Dios. Y dice la palabra del Señor, mis hermanos amados, porque sí tenemos que ver con los mandamientos de Dios. Dice que la fin de la ley es el amor. Todo lo que la ley quería lograr, hermanitos amados, pues todo se logra con el amor. Así que nosotros hemos cumplido la ley y más allá. ¿Se acuerda de que el Señor Jesús decía,
oísteis que fue dicho esto, pero yo os digo, Él hizo crecer la gracia. Por ejemplo, Él decía, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, ama a tu enemigo. ¿Ve? La gracia es más elevada. La ley decía, pues a tu enemigo aborrécelo, pero la gracia dice, ama a tu enemigo. Él dijo, oísteis que fue dicho, o sea, si tú llevas la carga de tu prójimo 1 milla, ve con él 2. Se ha explicado esto, hermanitos, pero el amor nos lleva a la 2ª milla. Es mejor la gracia. Y el Señor no vino a quebrantar la ley, ni a abolir, ni hermanitos, a quitarla, sino a cumplir la ley y más allá de la ley. Así que, hermanitos, no mezclar judaísmo, ley, con fe y gracia. Eso es lo que no se debe. Hoy en día, mis hermanos, eso está pasando debido a la apostasía, la desviación, el espíritu de error, el espíritu de anticristo que engaña. Eso es lo que está pasando. En varios lugares se están enseñando, debes de guardar el día de reposo. Eso es de la ley de Moisés. Deben de hablar de esta manera. No, hermanitos, amamos y respetamos todo lo judío. Amamos en verdad a Israel, hermanitos. Pero sabemos diferenciar lo que es la ley y lo que es la gracia. Y el problema de los hermanos de la iglesia de Galacia, Gálatas, es que les enseñaban, circuncídense, cumplan la ley, y revolvían la ley con la gracia. Y va a seguir hablando Pablo, enseñándoles a los Gálatas que no necesitan la ley para ser justificados, sino solamente por la fe en Cristo Jesús serán justificados. Amén. Oramos al Señor. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, muchas gracias por mis hermanitos que han recibido, escuchado esta transmisión. Gracias, Padre. Dales la sabiduría. No sea que un día se encuentren con el espíritu de error en otra persona, o espíritu de mentira o del anticristo, y los quieran distorsionar, desviar del camino verdadero. Señor mi Dios, tantas cosas se han levantado en nuestra generación, falsos profetas, falsos cristos, falsas doctrinas. Libra a mis hermanitos, que siempre permanezcan en la gracia y no se revuelvan con la ley pasada. Gracias, Señor. Están en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga grandemente, mis hermanos amados. Si seguimos en la tierra, le esperamos mañana a la misma hora. Amén.